El fascismo. Bueno, pues no es nada fácil dar una definición, al menos como fenómeno general, y sin embargo es un término del cual abusamos notablemente e incluso yo creo que se hace a veces de una manera claramente distorsionadora. Como a mí me gusta mucho concretar y aceptando la dificultad para ser rigurosos, para hilar demasiado fino para el caso que nos ocupa, vamos a lanzar unas cuantas reflexiones. A un nivel político, con el término de Marras se alude a los fascismos europeos de primera mitad del siglo XX, pero también en otras ocasiones se tilda de fascista a todo movimiento de ultraderecha. Aquí es donde podríamos empezar a hacer muchos matices, ya que el fascismo, la ultraderecha es claramente ultrarreaccionaria. Por ejemplo, Vox para mí sería un partido más ultrarreaccionario que fascista, pero el fascismo también recoge, al menos en la teoría, rasgos revolucionarios. Pues se puede hacer ya una distinción entre ultraderecha y fascismo. También se encuentran rasgos fascistas en otros movimientos políticos. A un nivel personal, catalogamos de fascista indudablemente a todo individuo que tenga una predisposición psicológica al autoritarismo. Determinados intereses políticos llevan a que se reduzca el fenómeno a otra manifestación totalitaria, cosa que conduce no pocas veces a equipararlo con cualquier otro régimen de esas características, como es el caso de los países llamados socialistas. Yo creo que pueden encontrarse puntos en común en un primer vistazo, pero no es posible meterlo todo en el mismo saco de esa manera simplista. Los fascismos supusieron un retorno a la tiranía en Europa, después de los movimientos democráticos del siglo XIX, y de alguna manera beben en parte de esa misma democracia, al igual que de los movimientos obreros de izquierda. Recordaremos que, a pesar de que se reduce el nombre a nazismo, en Alemania adoptó el nombre de nacionalsocialismo. Por otra parte, hay que recordar que el fascismo también puede verse como una utilización por parte de la derecha y las clases privilegiadas de elementos revolucionarios precisamente para actuar en sentido contrario y acabar frenando todo movimiento auténticamente socialista, transformador. Por supuesto, el fascismo no puede reducirse a esto, pero es bueno recordarlo como hecho histórico. Otro asunto es que la situación se les escapara de las manos y la derecha acabara aliándose con la izquierda, con grupos progresistas, para acabar enfrentándose al fascismo. No es el caso de España. Creo que es importante señalar esa condición pseudo-revolucionaria e instrumentalizadora del fascismo que encubre una intención acaparadora de la militancia obrera para acabar con toda consciencia y organización, hasta el punto de que haya usado un lenguaje propio de la izquierda, con términos como anticapitalismo, a veces laicismo, e incluso mencionando a ciertos pensadores socialistas no marxistas. No obstante, el fascismo no esconde su feroz nacionalismo y ha recabado la más fuerte tradición de la patria. Aquí, para mí, estarían sus rasgos más reaccionarios, que creo que en la práctica tienen un mayor peso. De esa manera, el fascismo italiano hunde sus raíces en la antigua Roma, recogiendo algunos de sus emblemas, y la Alemania nazi invoca la grandeza de la raza y adopta la esvástica, un símbolo indoeuropeo. En este aspecto, que puede extenderse a toda forma de nacionalismo, ojo, no estoy diciendo que todo nacionalismo se equipare con el fascismo o el nazismo, algo de lo que también abusamos a veces, pero sí se acaba anulando el internacionalismo proletario de los orígenes, algo para mí tan reivindicable. El nacionalismo, en cualquier caso, es claro en el fascismo. Lo que ocurre es que, como con el propio concepto de nación, se produce cierta confusión, ya que adopta rasgos y arquetipos muy diferentes dependiendo del país donde nos encontremos. El fascismo es profundamente antidemocrático, ya que considera la democracia como un mero disfraz, pero puede aludir a los rasgos plutocráticos, oligárquicos o capitalistas de la propia democracia. Para sustituirla, adopta formas propias de ella, como es el caso del Parlamento, pero sin miembros elegidos directamente, sino a través de instituciones que se consideran orgánicas e inmanentes, agrupaciones familiares o profesionales, núcleos municipales, gremios o sindicatos, el conocido corporativismo del fascismo italiano. En la cúspide de esa organización siempre hay un jefe carismático con plenos poderes y donde se practica un fuerte culto a la personalidad. El régimen fascista es tremendamente duro, con una policía política feroz, censura en la prensa, tribunales políticos, no hay separación de poderes, puniciones gubernativas y administrativas. Asimismo, y en la medida que su condición lo permite, suele tender el fascismo a la expansión, la conquista, alguna forma de racismo y suele exaltar la guerra como un valor absoluto. Se tiende en esos regímenes al proteccionismo por un lado, ya que el Estado vela por todos,
y por otro se pretende el constante adoctrinamiento haciendo que cada persona forme parte de una organización desde corta edad. La renuncia suele ser otro de los rasgos del fascismo, una cierta mística y un ascetismo que seguramente encubren el deseo de que el obrero no aspire a una vida mejor y más plena en todos los ámbitos. Los placeres de los que debería disfrutar cada ser humano son sustituidos por la alegría del servicio, las grandes reuniones colectivas, los desfiles, los cánticos y cierto culto a la destrucción. Estrictamente, la dictadura de Franco no puede calificarse de fascista. Se dice que el verdadero fascismo era el de Falange, copiado del fascismo italiano, aunque hay controversia también sobre esto, ya que se habla de diversas influencias. Pues aunque la dictadura de Franco no pueda calificarse de fascista, debido a su condición católica, nacional católica, también puede verse como uno de esos rasgos nacionalistas que hunden sus raíces en la historia de la patria. Vemos así que algunos de los rasgos sí son propios de esta dictadura ultraconservadora, ultrarreaccionaria. Hay quien ha calificado el fascismo de esta manera: dictadura de derechas creada para anular la lucha de clases. Bueno, pero en cualquier caso esos rasgos totalitarios, culto a la personalidad, nacionalismo, jerarquización, adoctrinamiento, aparecen también en otros regímenes que se llamaron socialistas. ¿El fascismo puede ser calificado de hijo de la derecha? No lo sé, pero en cualquier caso sus rasgos aparecen en otros movimientos autoritarios. Después de este pequeño análisis, susceptible por supuesto de todos los matices que se quieran, es importante encontrar la herencia fascista en nuestras sociedades industrializadas. Lanzaremos una cuestión que nos parece verdaderamente importante para una cultura política de amplio horizonte, y es indagar en el sistema de ideas que verdaderamente se opone al fascismo, entendido de manera plena, no con simples vaguedades para legitimar una débil democracia sucumbida al poder económico. Otras veces se ha querido definir al fascismo como la antítesis de la democracia liberal. Bueno, pues habría que preguntarse sobre el auténtico sentido también tanto de la democracia como del liberalismo. La democracia, bueno, yo puedo reivindicarla siempre y cuando sea sinónimo de una auténtica emancipación política y económica, con lo cual creo que no voy a coincidir con muchos. Y en cuanto al liberalismo, pues habría que hablar mucho al respecto. Apuntaré solo que muchos anarquistas se consideraron los continuadores y radicalizadores en pos de la emancipación de la idea liberal, por lo que serían los auténticos portadores para mí de dicho concepto. Un tercer opositor sería el socialismo, pero desgraciadamente ha sido tan demonizado por su acaparación por parte precisamente del fascismo, pero también por parte de movimientos autoritarios de izquierda. Todo este análisis político me sirve para lanzar también otra reflexión de naturaleza más social y psicológica. Se trata de la llamada doctrina del liderazgo, que se encuentra detrás de todo movimiento autoritario, que tiene su concreción más evidente en el fascismo, pero que hoy en día se encuentra canalizada a través de la cultura empresarial, de forma por supuesto menos evidente, ya que la coerción adopta formas más sutiles. Por supuesto que existen causas económicas e históricas que dieron lugar al fenómeno fascista y a cualquier otra circunstancia política, pero hay que recordar a Erich Fromm y su insistencia en las causas psicológicas para que el ser humano entregue su libertad a fuerzas que le superan. En un régimen totalitario las ansias de libertad son grotescamente anuladas, pero en otros sistemas menos autoritarios los mecanismos de control se encuentran más dispersos y encuentran su acomodo tal vez en las condiciones psicológicas individuales. Si continuamos reflexionando o indagando, comprobaremos que rara vez en la historia de la humanidad se han producido esas ganas auténticas de conquistar la libertad. Y cuando se ha hecho, no se ha tardado demasiado en caer en nuevas formas de control. Aquel miedo a la libertad que Erich Fromm expresó en su gran libro, desgraciadamente sigue patente o latente en nuestras sociedades actuales, aunque por supuesto siempre existan personas que se rebelan contra toda forma autoritaria, invocando una nueva energía libertaria que tenga como cimiento la fraternidad universal. Yo creo que esa energía puede ser tan poderosa que acabe anulando toda forma autoritaria o totalitaria. Ese es el camino. Hasta muy pronto.